Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. Voy a hablarte sobre quienes en Japón se conocen como los yohatsu, palabra que significa evaporado y hace referencia a gente que renuncia a su vida, a su identidad y deciden desaparecer. Como introducción al tema y atendiendo algunas peticiones que me hicisteis bajo un vídeo que publiqué hace poco sobre Corea del Sur, voy a contaros algo que me ocurrió en Japón. No tengo las imágenes apropiadas para ilustrar la historia, pero creo que merece la pena. Trabajé un año en Japón hace ya más de 20 años. Mi esposa vino a vivir conmigo cuando yo ya llevaba un par de meses allí. Le presenté a una amiga japonesa que yo tenía y ambas se hicieron buenas amigas. El marido de esta mujer tenía una escuela privada y ofreció a mi esposa dar clases de inglés. Llegaron a un acuerdo y ella comenzó a trabajar para él. Las dos familias teníamos una buena relación. El hombre trataba a mi mujer bien, era un buen jefe. Tenía detalles tales como llevarla a algún café o recogerla al final del trabajo para traerla hasta casa. Un día mi esposa cocinó una tarta para su amiga y se la dio al jefe para que se la llevase a su mujer y la compartiese con ella y el hijo que tenían. Días más tarde, de casualidad, mi esposa descubrió que el hombre no había entregado esa tarta a su mujer. Mi esposa se percató de la razón. El hombre estaba ocultando a su esposa la relación que mantenía con mi mujer fuera del trabajo. A mi mujer aquello la incomodó mucho e inmediatamente le dijo al hombre que se acabaron los cafetitos y las saliditas y que a partir de ese momento entre ellos no habría más que la relación laboral. La respuesta del hombre no fue menos inmediata. Despidió a mi mujer. Aquello dolió a mi esposa, no solo por perder el trabajo, sino también por perder la relación de amistad con su amiga, a quien, dadas las circunstancias, no volvería a ver. También me dolió a mí. Entonces yo hice algo que, de haber conocido un poco más la sociedad japonesa, seguramente no habría hecho. Me preparé un discursito en japonés, llamé al hombre por teléfono y le dije que era injusto que hubiese roto su contrato laboral con mi esposa, que o le devolvía el trabajo o el pueblo entero se iba a enterar de lo que había hecho. El hombre me entendió perfectamente y reaccionó de una manera que yo nunca hubiese imaginado. Se asustó tanto que acudió a los yakuza, la mafia japonesa, para que le resolvieran el problema. Estos vinieron en mi busca. Yo nunca me encontré con ellos, pero un par de yakuzas comenzaron a aparecer por el bar que frecuentaban los otros colegas españoles del trabajo, preguntando por mí. Cuando a mí me contaron esto, acudí a la empresa y les expliqué la situación. La empresa me envió a la policía. La policía me escuchó y al final me preguntaron qué es lo que quería reclamar del hombre como compensación, pues entendían que él había faltado a su palabra al rescindir el contrato laboral de mi mujer. Mi respuesta fue que nada, que mi mujer y yo no queríamos reclamar nada, solo queríamos que nos dejasen en paz. A mí me quedaban pocos meses para acabar mi contrato, no iba a renovarlo y solo queríamos acabar sin problemas. Para entonces yo ya había escuchado que en muchos lugares de Japón los yakuza mandaban más que la policía. Esto eran los años 90 y nosotros estábamos en un remoto área rural. No iba a tentar la suerte. Y no pasó nada. No volvimos a oír hablar de los yakuza, ni de este hombre y su mujer. Ocasionalmente yo pienso en este hombre y me pregunto si todavía estará pagando de alguna manera la deuda que contrajese entonces con los yakuza al pedir su ayuda. Dos cosas descubrí sobre Japón con este incidente, y ambas están totalmente conectadas con los yohatsu, sobre quienes va este vídeo. 1. El sentimiento de vergüenza que un japonés experimenta puede llegar a ser tan profundo que le lleve a tomar decisiones desesperadas. Y 2.
En Japón existe una sociedad y una economía en la sombra que proveen servicios clandestinos a los desesperados. Tanto la vergüenza personal como las mafias colectivas existen en todas partes, pero en Japón la dimensión de estas parece ser de tal magnitud que solo es comparable al pacto de silencio que envuelve todo esto. En la ciudad más poblada del mundo existe un barrio que parece vacío. Es como un barrio fantasma, y eso es porque quienes lo habitan no quieren ser vistos. Son los Yohatsu, gente que un día decidieron desaparecer, dejaron atrás trabajo, familia, deudas, aquello de lo que decidiesen escapar para vivir en el anonimato, para decidir evaporarse, no hacer nada, no ser nadie. ¿Y por qué decidieron hacer eso? Porque Japón tiene un grave problema social que consiste en lo siguiente. La estructura laboral que llevó a Japón a ser la segunda potencia económica del mundo no ha cambiado en los últimos 20 años. Está anclada en el pasado, obsoleta. De un graduado universitario que se incorpore a la fuerza laboral mañana, se espera lo mismo que de un asalariado de los años 80. Entrega y sacrificio total para la empresa. Más sacrificio si cabe que hace 30 años. Se trabajan más horas no pagadas que entonces, las vacaciones son más reducidas y también se han reducido las estructuras de ayuda familiar y comunitarias que había entonces. Cada vez hay más gente viviendo sola, sintiéndose sola. Quizás hayas oído hablar del fenómeno karoshi, muerte por exceso de trabajo, una condición reconocida oficialmente por el Ministerio de Sanidad japonés. Se refiere a quienes mueren por paro cardíaco, derrame cerebral o suicidio debido al estrés de trabajo. Cada año hay cientos de muertos, pero las cifras se ocultan. El gobierno japonés ha intentado combatir este problema introduciendo vacaciones obligatorias y nuevos días festivos, pero la cultura de dar prioridad a la empresa está tan arraigada que nadie quiere ser el primero en dejar la oficina. Japón ha perdido su posición económica de privilegio, su índice de natalidad está por los suelos y siempre han sido reticentes a incorporar inmigrantes a su fuerza laboral. Los que quedan sienten que han de trabajar más, poner más horas, a pesar de que esas horas sean de poca productividad, la más baja dentro del grupo de los 7. Quizás hayas oído hablar también de los hikikomori, aquellos que deciden recluirse en una habitación para evitar la presión exterior, gente que solo se comunican con el exterior a través de sus ordenadores, televisores y juegos en línea, y a veces ni eso. Según el Ministerio de Salud japonés, hay unas 700.000 personas que califican, según su definición, de hikikomori. Más de 6 meses de aislamiento. Una tercera parte de ellos llevan más de 7 años de aislamiento. Seguro que ya oíste con anterioridad sobre esta presión social y laboral a la que los japoneses se sienten sometidos, y ya digo, puede que también oyeses tanto del fenómeno karoshi como de los hikikomori. Pero, ¿oíste de los yohatsu? Y sin embargo, los yohatsu, los evaporados, están ahí desde mucho antes que estos otros fenómenos. Hubo quien escapó de la vergüenza y desapareció como resultado de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno se agudizó en los años 90 tras la crisis económica de 1989,
A partir de entonces han venido desapareciendo hasta 100.000 personas al año. En la actualidad se estima que existen unos 3 millones de yohatsu. Eso es casi el 2,5% de la población. Barrios como este de Sanya, en Tokio, o Kamagaski, en Osaka, están llenos de evaporados. 3 millones. Este fenómeno no podría ser posible sin cierta complicidad del Estado. Las leyes de privacidad japonesas blindan a los yohatsu y les dan la posibilidad de cambiar de nombre, dirección y vínculos profesionales sin revelar la nueva identidad a terceros. Solo la policía puede tener acceso a estos datos sellados si demuestra que son pertinentes en una investigación criminal. El cambio de datos personales también blinda todos los movimientos bancarios. Ni detectives privados ni familiares directos pueden rastrear los pagos del ser querido evaporado. Los legisladores en Japón respetan por encima de cualquier otra consideración el derecho de una persona a desvanecerse. Pero no son solo los yohatsu quienes prefieren no dejarse ver en este barrio fantasma. A la complicidad del Estado se une toda esa sociedad clandestina en la sombra a la que hacía referencia en la introducción cuando os contaba la historia de los yakuza. Ellos y el mundo del crimen también residen aquí. Las mafias yakuzas recurren a estos trabajadores que necesitan dinero en efectivo y no tienen vínculos con ninguna actividad concreta. Y luego están las empresas de mudanzas dedicadas a ejecutar las desapariciones. No solo te ayudan a hacer la mudanza en medio de la noche, se encargan de borrar los rastros de documentos y papeleo, pueden hacer parecer que tu desaparición tiene que ver con un robo o un secuestro, e incluso pueden dejar tras de sí números de teléfonos de actores que pretenden ser amigos o colegas del trabajo del desaparecido. El propio barrio de Sanya es un barrio que ha sido borrado del mapa de Tokio. No aparece en guías turísticas, no se habla de él, los taxistas no se adentran. Es como que toda la sociedad se ha confabulado para pretender que realmente el lugar y sus habitantes no existen. La vergüenza de perder un trabajo, de un fracaso matrimonial o incluso de un suspenso que impulsa a un japonés a desaparecer dentro de una minúscula habitación en este laberinto es una vergüenza que se extiende a los miembros de la familia que deja tras de sí, que casi siempre optan por no denunciar la desaparición. Los sentimientos de culpa, vergüenza y honor, herencia del imperio japonés, están todavía arraigados en la sociedad japonesa, pero el japonés de hoy no se hace el harakiri, prefiere la muerte lenta de un yohatsu. Hasta la próxima, la paz.